Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo Dominguero, el programa semanal de Vida Coherente, Sociedad Civil. El tema que elegimos para hoy me parece un poquito ambicioso, el título me parece ambicioso. No se puede hablar de todo esto en un dominguero solo. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Se titula Jacobo Grinberg y la era de la sintergia. Parece que no me capta la cámara todo. ¿Sí? Ok. ¿Qué es esto de...? Bueno, Jacobo Grinberg, pienso que ya a esta altura ya saben quién es, pero ¿qué es esto de la era de la sintergia? O sea, un cambio de era, un cambio de forma de pensar. Bueno, les cuento. El pensamiento occidental, cuando comienza, algunos dirán que antes no pensaban, sí pensaban. Lo que pasa es que todo estaba muy mezclado el pensamiento de la humanidad con las religiones, en realidad con los mitos, y todo dependía de sacerdotes, de hermandades sacerdotales. En el siglo VII, bastante finalizando el siglo VII, hubo en una parte de Grecia, llamada Jonia, empezaron unas escuelas de filosofía separadas de la religión, y en ese momento el pensamiento occidental no era todavía analítico. Analizar algo es dividirlo en partes para estudiar cada una de sus partes, ¿verdad? Y entonces allí tener una idea de cómo está hecho eso. Al principio no fue así. Con los primeros, los llamados jonios, no fue así. Ellos buscaban el primer principio, de qué está hecho todo esto. Buscaban una sola cosa, de qué está hecho todo esto. Incluyendo o destacando sobre todo a Parménides, que llegó al concepto de ser, y el concepto de ser es un concepto que dura hasta hoy, hace 2500 años, y lo tenemos prácticamente idéntico. Pero luego de esos filósofos empezaron a llegar otros a los que llamamos atomistas. O sea, bueno, empezamos a ver que no es una sola cosa, sino que son 4 elementos. Así empezó. Pluralista se le decía al principio. Y después los atomistas, que ya hablaban de átomos en aquella época. Como la unidad, átomo significa indivisible, como la unidad indivisible de todo. Allí empezamos con el pensamiento analítico hasta hoy, hasta la actualidad, siendo tal vez el que lo presentó de manera más sistemática René Descartes, con su discurso del método, un librito fácil de entender y pequeño.
Y después pasó a la ciencia. La ciencia empezó inductiva, pero pasando el tiempo se convirtió en hipotético-deductiva, más analítica que otra cosa. Vida coherente, que es científica, tiene un método de 5 pasos, 5 pasos. Pero nosotros tenemos que enfatizar en que los 5 se necesitan juntos. Si llegan a dejar atrás o olvidarse de alguno de los 5, no se alcanza el objetivo de la coherencia. Entonces a veces me pregunto, ¿para qué dividimos en 5 si es toda una unidad que apunta a la coherencia? Yo creo que esto del análisis tiene más bien es para comunicarse, pero cortar las cosas y dividirlas no resuelve nada. Incluso yo creo que mato a eso cuando lo divido. También lo saco de su contexto, lo saco de su entorno. Entonces, una cosa dividida no es la misma. ¿Okay? Eso sin tomar en cuenta que en realidad no hay cosas ni objetos, sino que hay procesos, como decía Hans Peter Webb. Pero no importa, un proceso dividido. Hay procesos porque todo está cambiando constantemente, pero un proceso dividido no es lo mismo. Entonces, voy a aclarar desde ya para aquellos que niegan la existencia de, de que, o sea, de que haya cosas buenas y haya cosas malas. De alguna manera serían los que copian a Nietzsche, un relativismo pero mal utilizado, mal puesto. Tal vez no tendríamos que usar la palabra bueno o malo, pero los que dicen que no existe nada de eso, yo creo que es porque jamás comprendieron, Nietzsche incluido, y mire que a mí me gusta mucho Nietzsche por lo transgresor, justamente. Nunca comprendieron los procesos de la energía. Todo es energía en este universo, todo es energía, absolutamente todo. Eso ni se discute ya. Entonces, siempre conviene, lo bueno sería que la energía sea coherente, que fluya. ¿Qué es la energía coherente? Es una energía que fluye de manera ordenada, con un mínimo de pérdida, en lo posible sin ninguna pérdida. Y la energía incoherente es lo que no conviene, es lo malo. Es una energía desordenada, tiene un alto costo de pérdida, altísimo. Es una energía que no fluye, que se bloquea, que te envejece y te mata. Así, fácil para que les quede en la memoria. En realidad, la energía incoherente destruye todos los procesos del universo, incluyendo tu propia vida. Y esto no es ningún dualismo. Estas son las maneras en que se comporta la energía, ¿no? Es una sola cosa la energía, comportándose de dos maneras diferentes, coherente o incoherente. Acá no hay ningún dualismo. Así que sí hay cosas que convienen y cosas que no convienen. ¿Ok? Nosotros buscamos la energía
coherente, la que te sana, la que conviene, la que fluye. Entonces, el dualismo cartesiano, famoso siglo XVII, y el método cartesiano que era el análisis, que se sigue usando ahora, dividir algo en cuantas partes sean necesarias, analizar, es decir, estudiar una por una, desechar aquellas que no sean evidentes, luego hacer un recuento, siempre es dividir. Tenemos que volver al siglo VII antes de Cristo. Porque Descartes hasta negaba la energía, porque la energía no era clara y distinta para él. Nunca entendió ese concepto. En su siglo XVII tuvo que llegar Leibniz para arreglar todos esos desastres del método analítico deductivo de Descartes. Y Leibniz sí tenía la noción de la energía. Entonces, hay dos genios, uno del siglo XX, los dos son del siglo XX, no llegaron al XXI, pero finales del siglo XX. Uno es David Bohm y el otro Jacobo Grinberg. David Bohm falleció antes de los 90, Jacobo Grinberg desapareció en el 94. Y se puede decir que con esos dos genios empezó la era de la síntesis. ¿De la síntesis de qué? De lo único que hay en el universo, de la síntesis de energía. La teoría de Jacobo Grinberg se llama sintergia, síntesis de energía. Las partes ya las vimos, ya matamos bastantes procesos. Ahora requerimos la totalidad, tenemos que volver a la totalidad, como decía Bohm, que es la realidad verdadera y las partes son ilusorias. Exactamente lo que decía Parménides hace 2500 años. El todo y ya no las partes. Y en eso Grinberg fue un precursor. Incluso antes que se consolidara el paradigma holográfico, Bohm fue el padre del paradigma holográfico, pero se basó en los trabajos de Karl Pribram, un neuropsicólogo que estudió el cerebro, que concluyó que el cerebro es holográfico, y luego publicaron un libro llamado La realidad holográfica en el año 1987. Y Grinberg ya estaba de antes de ese año. Por eso digo que fue un adelantado, Grinberg un precursor de lo que consideramos ahora el paradigma holográfico. David Bohm se tomó su tiempo para advertir del engaño del análisis, del engaño de separar en el mundo occidental, y para él era un tema tan serio que decía que podía llevar a toda la raza humana a la extinción, o sea, no con chiquitas. Si seguimos separando cosas, vamos a ir a la extinción como raza. Eso decía él mismo. Y ahora van a ver por qué. Este universo está formado, dijimos, de energía, pero en realidad de energía conciencial, de conciencia.
La conciencia es todo lo que hay, que se expresa holográficamente, pero en realidad Bohm hablaba no de holograma como una fotografía en tercera dimensión, sino de holomovimiento, porque todo está en proceso, todo está en constante movimiento. Así que la conciencia se manifiesta, se muestra holodinámicamente. La terapia que nosotros tenemos en Vida Coherente es holodinámica justamente. Es un tipo de terapia energética, pero holodinámica. Por lo tanto, todos los procesos en el universo, en este mundo, en la realidad cotidiana, son síntesis de energía. La sintergia, sin la sintergia no habría nada, no habría ninguna manifestación. Gracias a la síntesis de energía que logramos un universo que manifestamos, que la conciencia puede manifestar, si no, no podría. Así que bastaría solo con hablar de sintergia, pero nosotros separamos. Acá está la conciencia con su energía. Yo a la conciencia le mando una intención, pero esa intención tiene que ir en la modalidad energía conciencial y luego en el mismo campo de información, lo que Grimberg le llamaba látiz, allí se realiza la sintergia, recibo toda la información y puedo manifestar. Puedo manifestar lo que sea, no solamente la realidad cotidiana, que eso es una manifestación de la cual en el estado que estamos ahora no tenemos conciencia, pero también podemos manifestar conscientemente lo que queremos. Todos los procesos se realizan en ese campo de información. Ya les dije, la látiz significa enrejado o entramado. Y lo primero que decía Grimberg es que la látiz, ese campo de información, era holográfico. Pero voy a repetir en todos los programas. Cuando digo holográfico, hay que pensar en un sistema donde cada elemento contiene la información de todos los elementos. En el único sistema posible donde cada elemento contiene la información de todos los elementos, porque todo está conectado con todo. Todo es uno. O sea, no podría el universo haberse manifestado con otro tipo de sistema que no sea el holográfico por esa característica, no porque el holograma sean lucecitas, bonitas, no. Por la característica de que cada elemento contiene la información de la totalidad. Entonces decía Grimberg, bueno, es un proceso también la manifestación, no basta con, porque está la conciencia absoluta, nosotros seremos conciencias circunscritas, en algún momento decidimos circunscribirnos a una sola experiencia, pero no dejamos de ser la conciencia. Si yo dibujo un círculo, aquí, estoy circunscribiendo algo, pero no dejo de ser la mano, es la misma. Bueno, entonces, como conciencias circunscritas, tenemos algo que se llama intención, y esa intención, si es coherente, o sea, si está en la modalidad energía conciencial, holodinámica,
tiene la capacidad de perturbar la látex. Al perturbarla genera movimientos, pero decía Greenberg, no basta con una perturbación. El campo de información, este que estamos hablando, es supersimétrico, equilibrado. Entonces, para perturbarlo, que se mueva y que nos mande información, no alcanza con una perturbación. Hay cantidades impresionantes de microperturbaciones hasta que se consolida una macro perturbación que es la macroperturbación suficiente para que el campo me mande toda la información necesaria que yo necesito para realizar esa manifestación. El símil de la computadora siempre funciona en estos temas del ordenador. Todos ustedes están conectados a una banda ancha. Este no es un ejemplo mío. Yo siempre respeto los derechos de autor. Es un ejemplo de Erwin Laszlo, que dice el ser humano se puede conectar a una banda ancha de información. ¿Y qué pasa cuando yo estoy conectado a una banda ancha, cuando mi ordenador, mi computadora está conectado? ¿Qué pasa? Hay un intercambio de energía. Hay datos que recibo, pero hay datos que mando también. Recibo y doy. Recibo y doy. No puedo solo recibir y no mandar porque todo el espacio cibernético no sabría lo que quiere mi computadora, mi ordenador. Entonces yo tengo que enviar y luego recibir. Me parece que es una metáfora, más que una metáfora, un símil, que aunque no sea perfecto, se acerca muchísimo al proceso de sintaxis. Entonces, lo importante aquí es no quedarse con una sola cosa. Si yo solamente envío y no recibo, entonces no hay ningún resultado. Y si yo solamente doy, entonces tampoco tengo que recibir. ¿Se acuerdan de tu conciencia? Tu bondad me mata. Ya hablamos de eso, no lo vamos a hablar ahora. Pero la bondad de la conciencia no mata, porque la conciencia exige un intercambio. Yo te doy la información, pero tú me vas a mandar esa otra energía, si no, no funciona. Así que no se trata todo de echarle la culpa al sistema, a la matrix, a la intervención de la raza humana, a las programaciones, esos temas que tanto desarrollamos. Nosotros, por nosotros mismos, podemos generar desequilibrios enormes y a veces es nada más que por negligencia, por no hacer lo que se necesita hacer, que es enviar, levantarme de la silla y hacer el intercambio. Nada más que eso. Entonces, al no hacer el intercambio, generamos desequilibrio. Y es como que el universo no soporta desequilibrio. La conciencia, el cosmos, no el universo, todos los universos. La conciencia absoluta no admite este tipo de desequilibrio. Estoy tan cómodo aquí sentado
domingo en mi casa, que lo dejo para después. Claro, me dirán domingo todo cerrado. Bueno, mañana a primera hora, pero no, es lunes, entonces los lunes hay que empezar despacio. Entonces las cosas empiezan a funcionar mal. Y después empiezan a funcionar, o sea, primero empiezan un poco mal, después medio mal, y después entro en crisis directamente. La buena noticia es que cuando entro en crisis, ahí tengo la oportunidad de cambiar el enfoque. Y entonces, sí, ocuparme, porque no es preocuparme, es ocuparme del intercambio. Los desequilibrios se sienten, ¿sabían? Los desequilibrios se sienten como una emoción incómoda. Sabemos que algo anda mal, a veces no sabemos exactamente qué, pero hay algo que no está bien, estoy desequilibrado. Esa emoción incoherente, incómoda, por el desequilibrio, empieza a desordenar los campos energéticos. Finalmente se genera un bloqueo de energía, si pasa mucho tiempo, y termina con una enfermedad psicológica, física. Termina así. Ya sabemos que hay que dar sin esperar nada. Eso ya lo sabemos. Uno da, no por conveniencia, no esperando algo. Pero si ustedes persisten en una práctica sostenida de esa tendencia de dar, pasa mucho con los hijos, y nunca recibir, o que no se sientan responsables y entreguen lo que les corresponde, entonces eso genera una interferencia en la conciencia, genera ruido. Nosotros necesitamos, como dije, la intención sintonizada en la frecuencia conciencial, pero con esos ruidos, con esos desequilibrios, no se puede. Hay otra expresión de Greenberg que, bueno, él la utilizaba porque se dedicaba mucho a la neurociencia también. Podemos decir que Greenberg era neuropsicólogo, igual que Pribram. Y hay es una expresión que lo utilizaba, dos palabras nada más, campo neuronal. Todos los procesos de estos que estamos hablando, de sintergia, lo que hacen, o sea, quien envía al campo de información esa intención coherente, es lo que se llama el campo neuronal en cada individuo. Es lo que nosotros llamamos intención coherente de la conciencia circunscrita, de la conciencia individual. Pero decía otra cosa también, siendo que el campo neuronal, esa matriz de energía que se genera en la misma látiz, están todos allí, se puede inferir que existe un nivel en la látiz que contiene la información de todos los campos neuronales existentes.
Y esto de todos los campos neuronales de la raza humana, la teoría sintérgica lo llama hipercampo. Hipercampo. Es lo que nosotros llamaríamos conciencia colectiva. La conciencia colectiva, ya saben, no voy a repetir todo, está comprobadísimo desde 1988 por el experimento del doctor Roger Nelson en Princeton. Así que el hipercampo de la teoría sintérgica es la conciencia colectiva y el campo neuronal, ¿qué es? Me van a decir la conciencia circunscrita, no la colectiva. Pero hay que agregarle algo para que quede mejor. Y me van a disculpar los que están haciendo cursos conmigo y talleres, pero estamos afinando estas cosas y por ahí cambiamos bastante seguido los términos, los voy a volver locos, pero es necesario porque el campo neuronal en verdad es la intención coherente de la conciencia circunscrita en cada individuo. No es la conciencia circunscrita, es la intención coherente. Ese es el campo. ¿Y se acuerdan que Grimberg decía que la raza humana tiene un gravísimo problema? Que vemos el proceso de la percepción al revés. Vemos el último paso como si fuera el primero y lo enseñan así. Y eso es lo que no nos permite tener acceso al proceso y eso es lo que logró que nos pusiéramos en el papel del observador pasivo. O sea, nosotros no podemos creer que somos manifestadores y en lugar de ser los dueños del proceso, manifestadores activos, no, nosotros somos observadores pasivos, como si estuviéramos mirando una película que no me está gustando cómo se desarrolla, que no me gusta el final, pero yo no puedo hacer nada, porque la película ya está hecha. En este caso sí, yo soy el dueño, yo soy el que decido, yo soy el que manifiesto mi propia realidad. Nos hicieron creer que somos observadores pasivos. Mentira. Somos manifestadores activos. Nosotros somos los que manifestamos nuestra realidad y lo que queremos manifestar. Bueno, este era el super problema que Grimberg siempre repetía, o por lo menos lo destacaba mucho. Pero nosotros consideramos que hay otro problema igualmente grave en la razón. Es algo que alguna vez mencionamos, pero quizás nunca desarrollamos. Alguien me preguntó ya hace años, ¿existe el ego colectivo? Y yo en ese momento le digo, mira, supongo que sí, porque si todo es uno, lo que sucede en el individuo que tiene ego y tiene conciencia, tiene que suceder a nivel grupal también, a nivel colectivo. Y efectivamente, viendo el comportamiento de estas energías incoherentes, egoicas, efectivamente, así como nosotros tenemos un ego que es una creación ilusoria del cerebro, que no tiene ningún lugar, ninguna región, es una creación ilusoria, y a la vez tenemos una conciencia que aunque sea no local y esté en todos los lugares a la vez, tiene un asiento en los microtúbulos del esqueleto neuronal
o sea, tan cerquita. De la misma manera, a nivel colectivo, está la conciencia colectiva y está el ego colectivo. ¿Y por dónde se mueve? Porque el ego no se puede mover por la látiz, no se puede mover en la energía conciencial, no llega a esos niveles de frecuencia. ¿Cómo hace? Bueno, el ego colectivo es la conexión de todos los egos de los seres humanos, de la raza humana, a través del campo geomagnético. Ustedes recuerdan que a través del campo geomagnético se podía enviar información coherente. Esa era la iniciativa de coherencia global del Instituto Matemático del Corazón. Empezó en el 2012, se propuso en el 2012. No veo que hayan avanzado mucho. De allí que el Instituto Matemáticas del Corazón está tan preocupado por el Sol y por los efectos de la resonancia Schumann y por las tormentas geomagnéticas, porque por el campo geomagnético es por donde nosotros, como grupos, como raza, podemos, como cultura, grupos grandes, podríamos mandar energía coherente al resto de la humanidad. Pero lo que tiene el campo geomagnético es que es neutro. Puede mandar tanto información coherente como información incoherente, egoica. Y por eso no es que sea una posibilidad el ego colectivo, es una realidad. Porque esta semana nos estuvimos preguntando, ¿nos podemos equivocar desde la conciencia? O sea, tomar la decisión equivocada desde la conciencia. Bueno, tengo que rectificar, porque yo había dicho que sí, y tengo que rectificar aquí, en público, que no. ¿Por qué no? Porque la conciencia nunca deja de ser la conciencia absoluta, es una circunscripción. Y la conciencia colectiva es una circunscripción más amplia. Nunca deja de ser la conciencia absoluta. Entonces no me va a dar una posibilidad que esté equivocada. Tiene una coherencia asombrosa. Acá no se habla de perfección, ¿eh? Perfección es una cosa que viene de los dioses de la religión. Ese Dios separado que no tiene nada que ver con nosotros, ese sí es perfecto. Omnitodo, omnisapiente, omnipotente, omnipresente, omni y omni. No. Acá lo que podemos decir, y ahora lo vamos a ver si nos da el tiempo, es que la conciencia tiene una coherencia asombrosa, decía Laszlo, justamente por la látiz. Laszlo lo llama campo acásico, campo de información, y es una información tal que en realidad no sucede una cosa en un momento y en un lugar determinado. Todo lo que sucede para todo tiempo y para todo lugar. O sea, más unidad, imposible. Más conexión, imposible. O sea, muy bien la descripción de Erwin Laszlo de lo que es el campo acásico, lo que sería para Greenberg la látiz, lo que sería para nosotros el campo unificado. Así que el campo, el ego colectivo, es la suma de todos los egos humanos, más los miles de años de programación, y tiene ciertas diferencias con el ego individual. El ego individual más bien maneja creencias limitantes individuales. O sea, yo no puedo, yo no sirvo, yo no nací para esto.
se me dificulta, ya intenté y no lo logré, por lo tanto es muy difícil que lo pueda lograr o imposible. Más bien maneja creencias limitantes el ego individual. El ego colectivo maneja otro tipo de creencias que son peores, porque son engañosas, parecen buenas y son malas, parecen coherentes y son incoherentes. Son las creencias tradicionales arraigadas. Nos convencieron que esas creencias realmente son coherentes y no es así. Esas creencias no le sirven ni al sistema mismo. Imaginen a la conciencia. O sea, son creencias que están en contra de la conciencia. Vida coherente no tiene ni una sola creencia. Ni una. Lo único que tiene vida coherente son fundamentaciones, pruebas. Prueba empírica en lo posible, pero también aceptamos la prueba matemática, resultados. Los mismos resultados te dicen si está yendo bien o está yendo mal. Y bueno, ayer en uno de los talleres discutimos largo y tendido, discutimos en el buen sentido de discutir, sobre el tema de la educación. Existe la creencia que la educación es necesaria. Estoy hablando de la educación oficial. Estoy hablando de los programas de estudio que me da un gobierno. Pues yo no lo veo así. Yo creo que no le sirve ni al sistema porque el ámbito educativo está tan separado del ámbito laboral, no se comunican entre sí. Y cuando la persona tiene un título, va a trabajar, tiene que empezar de cero a aprender. Por eso que los empleadores se preocupan tanto de la experiencia. Porque es la experiencia la que realmente te enseña, no el título. El título es como una obligación. Ah, pero si no estudias, es como si no existiera. Es una creencia. Como si no existieras. O sea, a mí no me interesa, por lo menos a mí, existir para el sistema. Me interesa existir para el universo. Me interesa existir para la vida. Me interesa existir para ayudarlos a ustedes. Pero para el sistema no me interesa. Está esa idea de que no se puede salir totalmente del sistema. Puede ser que totalmente no pueda salir del sistema porque el sistema siempre te quita y siempre para un mismo lado, no hay un intercambio. Eso mismo está colapsando el sistema porque hay un serio desequilibrio allí. El sistema solo te saca. Así que probablemente no te puedas separar totalmente del sistema. Pero yo les quiero decir que podemos dejar de depender del sistema. Ahí sí, totalmente. Para vivir podemos dejar de depender del sistema. Lo primero que tenemos que empezar es a tirar esas creencias. Y estoy tomando una como ejemplo, pero hay otras. Si te lo dijo el médico, wow, es palabra santa. No hay manera de hacer otra cosa. Y yo he visto sanaciones por otros medios que no son la medicina tradicional. Lo he visto, lo veo todos los días. Pero no, lo dijo el médico, entonces como lo dijo el médico, no se discute. Creencias y más creencias.
educación inútil, llena de datos, que no te enseña a vivir, peor, te programa cada vez más para que no puedas ir a la conciencia. Promueve la competencia, el ser mejores unos que otros. Si yo tengo un título de máster o si tengo un título de doctorado, entonces me creo que soy mejor. Así que promueve la competencia. Estoy tratando de expandir mi conciencia y tengo mi cerebro sumergido en un mar de datos inútiles que no me enseñan y no me ayudan a vivir y mucho menos a convivir. Ni a vivir ni a convivir. Entonces, yo que soy un educador de muchísimos años, considero que acá he visto una verdad, no la verdad absoluta, una verdad, pero es una verdad gruesa, porque la gente piensa que si no estudia no existe. Mentira. Ayer hablábamos en el mismo taller de una persona que era proveedor de otra persona y esa persona que lo que hacía era sembrar plantas, flores. Ese proveedor era analfabeto, no sabía leer, pero me decía, este participante del taller, una calidad humana, que no la he visto en personas que tienen doctorado, no la he visto. Una cultura general que tampoco la he visto, de dónde la saca yo no lo sé. Pero más que nada la calidad humana, es decir, de alguna manera ese hombre logró desplegar su conciencia sin estar atado a ese mare magnum de datos inútiles que no te sirven para nada y que le dicen educación y que creen que es muy necesario. Así que no, desde la conciencia no te puedes equivocar. La conciencia tanto circunscrita como la conciencia colectiva no tiene ideas equivocadas, todo es el ego colectivo. Pero como siempre, así como el ego es el gran usurpador de mi identidad, porque yo soy la conciencia, no soy el ego, lo mismo hace a nivel grupal, lo mismo hace a nivel colectivo. El ego colectivo es usurpador de la conciencia colectiva y de allí que nos confundimos. ¿Y ahora qué hacemos? Pues cuando tenemos problemas con la conciencia individual, con la conciencia circunscrita nuestra, bueno, meditamos, entramos en el ámbito de la conciencia, pero ¿y acá? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este ego colectivo? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo nos escondemos si está en el campo geomagnético? Anda por toda la Tierra. Bueno, la buena noticia es que aquí les traigo la solución. La solución es lo que se llama método crítico. Pero el método crítico, que sería la solución para alejarse del ego colectivo, no es andar criticando por ahí, no es la crítica destructiva. El método crítico es no aceptar las cosas a la primera vez. O sea, todo lo que te dicen, no lo aceptes. Ve
e investiga por ti mismo. Ve y corrobora por ti mismo. Ya sé que es más fácil que te lo diga otro, que no tenemos tiempo, pero ahora hay facilidades. Corrobóralo por ti mismo. No crean lo que yo les digo. Hagan un ejercicio, hagan de cuenta que todo esto que dije, Descartes, Leibniz, hablé de filósofos antiguos, que todo es mentira. Hagan de cuenta. Vayan y corroboren. A ver si es cierto o no es cierto lo que yo dije. Pero no hagan el ejercicio para ver si yo soy honesto o soy mentiroso. Hagan el ejercicio para desarrollar el método crítico, el hábito del método crítico. El método crítico es una cosa muy seria. Lo desarrolló la escuela de Frankfurt, una gran escuela de filosofía. No acepten lo que les dicen. El hecho de que lo diga una institución o que lo diga una autoridad, un especialista en la materia, no tiene nada que ver. Se equivocan como cualquier otro. Yo ahora, mis padres están fallecidos ambos, pero incluso los padres de aquí me van a matar. Ni siquiera a mis padres les aceptaba una filmación gratuita. ¿No? Pero un poco, me tomaba mi tiempo, investigaba, y después le decía, ¿sabes qué, papá? No es así. O ¿sabes qué? Tenía razón. Entonces vamos a hacerlo así. Pero ya fue en los últimos años. Y mi padre era muy sentencioso, era muy de decir, esto es así y punto. Y yo, espera un poquito. Eso es el método crítico. Aprendan a usarlo. No lo olviden jamás. El método crítico te salva de las creencias del ego colectivo, porque las creencias del ego colectivo son inventos, son ocurrencias, son incoherencias. Ve a tu interior y allí encontrarás todas las respuestas que necesitas. ¿Cuál interior? ¿Por qué haces esa diferencia entre interior y exterior? No estás diciendo que todo es una sola cosa. Y ahora estás haciendo diferencia entre interior y exterior. Eso es totalmente incoherente. Siempre el trabajo, en todo caso podríamos hablar de trabajo individual y de trabajo grupal, pero ¿dónde está el exterior? ¿Exterior a qué? Si todo es la conciencia. Creencias del ego colectivo. El ego colectivo se coló, se metió en este ámbito también. En el ámbito, empezando por la nueva era, y en todos estos ámbitos se metió el ego colectivo, y ahí tienen autoridades y jerarquías. Cuando la conciencia somos todos iguales, no hay jerarquías, no existen las jerarquías. Y ahí ustedes tienen maestros ascendidos. ¿Quién los ascendió? ¿De dónde sacaron el título? Eso es ego colectivo. Esos son inventos. Eso se metió. Y mucha gente de buena fe lo cree. Pero no lo crean a la primera, por lo menos investiguen. Si es posible que haya jerarquías en la conciencia. Si todo es la conciencia, ¿cómo va a haber jerarquía? ¿De dónde sacaron que tiene que haber jerarquía? Las jerarquías son bien del sistema. Bien del sistema. Todo está perfecto. Pase lo que pase,
todo está perfecto. Es una trampa en todo el sentido de la palabra. Porque no siempre todo está perfecto. Hay cosas que son incoherentes y que van a terminar matándote. Así que no todo es perfecto siempre. Sí, tú puedes hacer tu realidad, puedes manifestar tu realidad lo mejor posible, como te gusta, como quieres, pero no todo es perfecto. Se dan cuenta que las creencias tradicionales, las creencias aceptadas que te la venden como buenas, son engañosas en realidad. Y están todas allí. La base de datos se llama ego colectivo. La energía que usa es electromagnética y viajan por el campo geomagnético que encima muchas veces está en tormenta geomagnética. Entonces ahí no solo la información es incoherente, la energía misma está incoherente. Nosotros abandonamos eso del campo geomagnético, nosotros seguimos con los grupos de coherencia. Va a ser lo primero que vamos a retomar en el 2019. Seguimos con la idea de mandar información coherente a la conciencia colectiva, no al ego colectivo, a la conciencia colectiva, pero a través de ese campo de información, a través de la látiz. Me quedé como por la mitad del tema, porque hay 15 puntos que pudimos extraer de la importancia de comprender el funcionamiento de la sintergia. Incluso en el grupo grande que le decimos nosotros de miembros Vida Coherente, decretamos eso, que ya tenemos la comprensión e incorporamos esto de la sintergia en nuestra vida. Porque entender ese proceso significa muchas cosas. Acá tengo 15 anotadas, pero debe haber 15.000 o más. Muchas cosas. Solo piensen que sin el proceso de sintergia no hay manifestación posible. Pero lo vamos a tener que seguir el próximo domingo, porque ya está. Así que un abrazo y que estén muy bien.